grabación y compartiendo la pantalla, ¿ya? Vamos a tratar de volver a cargar. Ya, correcto. Entonces compartimos nuevamente la pantalla. Ok. Entonces estábamos analizando esta partecita y básicamente ahí, ¿no? Correcto. Entonces hablamos de esos tres modos de traducción al lenguaje de máquina: por compilación, por interpretación y por código intermedio, ¿no? Entonces ya usted va entendiendo esa parte. Ahora, y fíjese que lo que yo le había mencionado, cuando usted tiene un programa, para poder realmente ser ejecutado, digamos así, evidentemente es a partir de un código de máquina que se genera por un proceso de compilación, ¿no? Pero en este proceso de compilación, usted tiene que tener en cuenta que el proceso de compilación toma su código de usted, ¿no? Que evidentemente son módulos de un programa que usted tiene, pero para poder participar del proceso de compilación, el compilador no solo requiere como ingreso código abstracto, como el que está a la izquierda donde dice programa, sino que también requiere las librerías estáticas, ¿no? Entonces son librerías estáticas ahí que son necesarias para el proceso de compilación, pero ya para evidentemente para ejecutar este código de máquina, se ejecuta evidentemente, entra un proceso de ejecución, pero también ahí se hacen uso de qué cosa, de las librerías dinámicas, ¿no? Entonces ahí las librerías dinámicas entran juegan un papel muy importante. Entonces eso también es importante que usted lo tenga en cuenta en el tema de formas de ejecución, de computación que hay, ¿no? Entonces, básicamente son estrategias de traducción de código, ¿no? De código compilado, podemos decir así, ¿ya? Ahora, vamos ahí también a ver ya el tema de la interpretación. Habíamos mencionado, mire, que para poder hacer una ejecución se pasa por un proceso de interpretación, ¿no? Podemos decir así, su código, su programa de uno necesita pasar por una etapa de interpretación para su respectiva ejecución. En el caso del SQL, decimos así, tenemos nuestra sentencia, pero no hay ningún proceso para ir hasta la base de datos y sacar los datos. Hay que pasar por un proceso de interpretación, ¿no? Que la máquina, obviamente, el motor tiene su intérprete para hacer la ejecución y hacernos creer, evidentemente, que ha fabricado un código de máquina, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante en el tema de la traducción. Estamos hablando de un paso de interpretación, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta esa laminita, ¿no? Ahora, cuando pasamos a esta otra, mire usted, ya hablamos en este caso, de esa interpretación. Fíjese que acá hay una interpretación interesante, pero a raíz de un código intermedio, lo que yo les había explicado. En realidad, no se puede hacer compilación si no hay un código intermedio. Esta laminita está un poco, yo diría, no bien dibujada, porque en realidad el código intermedio es el que se utiliza para la compilación, ¿no? En otras palabras, este código intermedio se genera a raíz de, obviamente, un generador de código intermedio, ¿no? Entonces, y después de ese código intermedio, que podríamos llamarle también tal vez una interpretación, recién se pasa a la compilación. En realidad, diríamos que fíjese usted, que esta descripción de aquí, en realidad tendría que venir acá, ¿no? Y que esta otra que usted ve aquí, y ya como proceso de compilación, tendría que estar aquí, ¿no? Para que ya nos dé en realidad el tema para poder ejecutar, ¿no? Y esa ejecución obviamente es una máquina virtual, ¿no? Que pueda comprender esa compilación, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso a grandes rasgos en el tema
la traducción, pero usando un código intermedio, ¿no? Entonces, acá mire abajito en la lámina dice Pascal, Java, .NET, ¿no? Hacen uso obviamente, de este esquema de traducción, ¿no? Ok, entonces, un poquito ahí repasando, vamos a ver rápidamente acá en el chat, aquí donde está el chat. Cuénteme, por favor, entonces, cuáles tipos podríamos decir así, de traducción, ¿no? De código hemos visto. A ver, 3 palabras, póngame a ver. ¿Cuáles tipos de traducción de código hemos visto? A ver, escriba Carlos Alberto, Helmut, Gerson, Rolando. ¿Cuáles 3? A ver, dice, hemos visto por código intermedio. ¿Qué más, Gerson? Son 3. La traducción se da por código intermedio, por compilación, por interpretación, ¿no? Ahí Carlos Gutiérrez dice interpretación, compilación y ejecución. Ahí le faltó a Carlitos interpretación, compilación y por código intermedio, ¿no? Por si acaso la palabra ejecución no va ahí, ¿no? Ahí faltaría un tipo más de traducción. Son 3 los tipos de traducción. Está bien. A ver, ¿alguien escribe los 3? Ya, interpretación, compilación y código intermedio. Perfecto, Rolando. Bien, Gerson. Ok, ya vamos aprendiendo así. Está Alfredo Pereira, no lo he visto participar desde que llegó a clase. Ya. Ya escribí, Inge, dice, perdón, ¿dónde está Alfredo? A las 11:04 escribió. Perdón, Alfredo. Ya. Y correcto. Entonces, vamos bien, chicos, vamos bien ahí. ¿No está Alejandra por ahí? Ya. Entonces, continuamos con nuestro estudio ahí y vamos a la próxima laminita. No las vamos a chequear todas porque usted ya lo puede ver. Solo vamos a hacer énfasis en lo que nos interesa, ¿no? Hay una tablita, mire ahí, que nos permite un rápido análisis sobre la generación en temas de lenguaje, el nombre, el hardware y la forma en cómo trabaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirarán ustedes ahí la primera, dice en la primera de 1945, lenguaje directo, código de máquina, ¿no? Y el hardware era con válvulas al vacío, es decir, en otras palabras, todavía no se había generado un lenguaje abstracto como los que hoy conocemos, ¿no? Aunque se llaman de alto nivel, pero ya eran abstractos, como cuáles, ¿no? Hoy tenemos pues varios que usted maneja, ¿no? Delphi, qué sé yo, Python, ¿no? Un montón de lenguajes que hoy hay, ¿no? C Sharp, hay lenguajes propios ahí relacionados a la programación lógica. Por ejemplo, el WhatsApp se hizo en Erlang, que es en base a programación funcional, ¿no? Un lenguaje llamado Erlang. Entonces, hay bastante, ¿no? Pero en la primera, fíjese, generación, no hablábamos de un lenguaje más que el de código de máquina. No había un lenguaje con cierta abstracción, es decir, abstracción me refiero a más próximo al programador. Pero a partir de 1955, ya usted puede ver aquí en la segunda, ya hablamos nosotros de lenguajes como Fortran, COBOL, Lisp. Si no me equivoco, uno de estos dos fue desarrollado nada menos ni nada más por una persona de género femenino, ¿no? Creo que fue el Fortran, ¿no? Entonces, especialmente para traducción de fórmulas, para manejo de datos administrativos, planilla, el famoso Lisp, que en realidad es procesamiento por lotes, ¿no? Y el hardware estaba en base a lo que ya ustedes conocen acá, los famosos transistores, pero esto de la columna del hardware no nos preocupa mucho, pero sí acá la forma, ¿no? Fíjese que ya comenzó a aparecer la programación estructurada y la modular, ¿no? Donde el procesamiento se hacía por lotes.
¿no? Eso fue en la segunda, ¿no? En la tercera, a partir de 1968, ya comienzan a, evidentemente, mire, a surgir ya los famosos ALGOL. Tuve la oportunidad de trabajar en Pascal en mi formación académica. Estoy hablando del año 90 y, a ver, ya ni me acuerdo, del año 91, algo por ahí, y Pascal es fuertemente tipeado, ¿no? Académicamente, para mí es el mejor lenguaje para que podamos comprender los tipos de datos, ¿no? Solamente con fines académicos, ¿no? Pero ya para desarrollo, obviamente, hoy ya no se lo usa, ¿no? Bueno, entonces están estos lenguajes que ustedes ven ahí, y evidentemente ahí es donde surge ya este nuevo paradigma de programación, el orientado a objetos, ¿no? Y con ello también surge ya el tema del concepto de las bases de datos. Y a partir de 1980 ya nosotros, fíjese acá que con la aparición de la programación orientada a objetos, este modelo de programación, pues ya comenzamos a ver qué sé yo, ¿no? A Java en sí, ¿no? Porque ya aparece un poco. Está Haskell, que es propiamente orientado a objetos, y luego viene también Python, que ya tiene sus buenos años también, ¿no? Entonces, pero aquí ya la computación, aparece el concepto de computación distribuida, ¿no? El tema de interfaces gráficas, ¿no? Bastante manejo de multimedia y conexiones en línea, ¿no? Entonces, básicamente, ya los lenguajes tienen que estar en mejores condiciones de poder enfrentar los desafíos, ¿no? Por el tema de multimedia y el tema de Internet, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Lo que no se podía hacer aplicaciones que con facilidad hoy se sirvan de la tecnología, como el Internet, a cuando pensábamos en estos lenguajes en aquel, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de paradigmas de computación, ¿no? Básicamente, ¿no? De programación en sí. Ok, entonces, solamente hay una breve historia de eso, ¿no? Para que lo podamos recordar. Y ahí usted puede ver también, vamos a pedir si es que estuviera Gutiérrez por ahí, por favor. Ah, ¿qué titula la primera flechita, por favor? Crisis del software real. Correcto. Entonces, fíjese que evidente, están aquí, miren, esta laminita, están los años, tenemos los años 60, los años 70, los años 80, y más o menos cómo ha ido surgiendo, ¿no? En los 60, si usted se fija, estábamos hablando de lenguajes con el paradigma procedimental, ¿no? Básicamente como COBOL, Fortran, Lisp, procedimientos bastante largos, morosos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya al inicio de los 70 ya comenzó la programación estructurada y modular. ¿Por qué estructurada? Porque usted sabe que el flujo del procesamiento ya está controlado por sentencias como if, ¿no? Como while, ¿no? Los bucles, etcétera, etcétera. Entonces, ya comienza la programación estructurada y modular, ¿no? Entonces, al final de los 70 ya se hace famosa el modelo orientado, a objetos, ¿no? Ya va en sus inicios prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando usted echa un vistazo, en realidad, ahora si usted puede apreciar, mire aquí, este lenguaje orientado a objetos, ¿no? Como este que usted está viendo en este momento, eh, fíjese que tiene su antecesor, el Smalltalk, puramente orientado a objetos, ¿no? Estoy hablando ya de los años 80, pero al Smalltalk le precede el lenguaje Simula, que ya estaba en los años 70, ¿no? Y evidentemente ya viene unos antecedentes para luego generar un lenguaje puramente orientado a objetos. Es decir, que hoy en día tiene usted que entender de que hay lenguajes que nacieron justamente para eso. No son lenguajes que los han parcheado con librerías para poder hacer, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, importante eso, cuando usted mira ya desde los 70 ya se vislumbraba la necesidad de llegar a Smalltalk, a Objective-C, ¿no? Es decir, lenguajes que manejen puramente objetos, ¿no? Que hayan sido creados desde sus inicios
para eso, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, también cuando ya se llegó a Módula 2, ¿no? Que obviamente los creadores de Pascal pues ya pensaron en generar un lenguaje que maneja orientado a objetos llamado Módula 2, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender, que estos lenguajes hoy de programación orientada a objetos y, bueno, los relativos a inteligencia artificial, como la programación, más adelante hay una genérica también, es importante que podamos conocer que estos lenguajes han tenido sus lenguajes antecesores, ¿no? En cierta forma. Ok, entonces, básicamente esa es diríamos así, un antecedente, ¿no? Ahora, aquí también hay algunos ya en los 90, fíjese usted hablando ya de en la era de Internet prácticamente, tenemos las interfaces de usuario muy conocidas que si usted piensa hoy en los dispositivos móviles, pero ya hubo básicamente los antecedentes, ¿no? En los 90 a través de las interfaces, ¿no? Visuales de usuario, interfaz gráfica. Entonces, todo nuevo descubrimiento de tecnología tiene obviamente su tecnología antecedente, ¿no? Y con eso está el concepto de computación distribuida, ¿no? Y les hago una preguntita, ¿qué es computación distribuida? ¿Alguien me ayuda? Por ahí puede ver en internet y puede pegar en el chat. ¿Qué sería computación distribuida? Tenemos curiosidad. ¿Qué sería?